Y lo deja prendido Fray Luis. Bueno, quisiera primero, bueno, vamos a pedir el Espíritu que siempre hace bien, especialmente a mí. Me hace muy bien a mí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra. Te suplicamos, Señor, nos asistas con tu Espíritu Santo para que vengamos a saber lo que es bueno, lo que te agrada, lo perfecto. Por Jesucristo nuestro Señor. San Juan de la Cruz ruega por nosotros. Muy bien. Vamos, ya como no estamos en primera, como la semana pasada, sino que vamos apurando un poco, así que estoy abierto si quieren preguntar algo, si necesitan preguntar algo, por favor. Si no, paso a quinta, sexta, octava. El segundo libro de la noche es un poco más complicado de explicar, porque en mi caso particular no he entrado en esa purgación, ¿no? Entonces, lo voy a tratar de agarrar, voy a tratar de tomar el toro por las astas, ¿no? Pero es un poco más difícil, ¿no? Pero bueno, me gustaría terminar con esta parte de la parte pasiva, ¿no? La purgación pasiva de la parte sensible, para que, bueno, esto sí lo hemos sentido nosotros también, todos, en algún momento uno siente esto, ¿no? Pero bueno, la otra parte es un poco más difícil. Ya se veía venir que las pone solamente a las almas que están preparadas, ¿no? En la segunda noche, la del Espíritu. Vamos a apagar esto, el celular, para que no haga ruido. Bien, entonces nos habíamos quedado, ¿se acuerdan? Nos habíamos quedado, perdón, estoy haciendo mal, en nos habíamos quedado en las características o aquellas cosas que me dejan a mí discernir, me permiten discernir si estoy o no en noche oscura, ¿no? La primera era que pierdo todo contento de las cosas de Dios, pero también pierdo todo contento de las cosas del mundo, ¿no? Y esto es muy importante que se lo mantenga, ¿no? Y que lo sostengamos, porque perder el contento, algo que decía Lalo la charla pasada, no permite que el alma esté arrimada, ¿no? No tiene descanso en ningún lado, no encuentra gusto en nada, ¿no? Y es bastante difícil especialmente para aquellos que por ahí nos damos demasiados gustos, ¿no? De encontrarse de repente así, sin gusto para nada. La segunda señal que veíamos es esto de que siempre se guarda memoria de Dios. O sea, sabemos que estamos en una noche oscura porque no sentimos gusto por nada, pero hay una memoria de Dios que en definitiva es irse comunicando Dios de a poquito, ¿no? Entonces es el que va avivando siempre nuestro amor hacia Él. Si fuera desidia o si fuera una melancolía, como se decía por ahí, a la depresión, ¿no? En la época de San Juan de la Cruz, si fuera una depresión o una desidia, no tendría yo memoria amorosa de Dios, ¿no? No tendría gusto en nada, pero tampoco tendría mi memoria en Dios. Y la tercera, que también es muy importante, y aquí habíamos quedado, es que justamente Dios se va comunicando al alma, aunque el alma no es capaz de percibirlo, ¿no? Y se va comunicando encendiéndola en amor, ¿no? Es interesante porque si bien es cierto,
Dios no toca nuestra libertad, sí mueve nuestra voluntad, ¿no es cierto? Es capaz de mover nuestra voluntad. Y así, una vez que uno comienza a sentir esta memoria amorosa, estos arrebatos, encendido el amor en Dios, la libertad la inteligencia comienza a trabajar y a ser una opción, en definitiva, hacia el Señor, ¿no? Y también habíamos visto el modo en que se tiene que recibir esto de la noche oscura, y habíamos recordado en todo esto que como la purgación es pasiva, hay que ser paciente, ¿no? Y hay que padecer. Y tratar en los momentos en que la cosa se pone más oscura, de no hacer nada, sino dejar que la gracia actúe. Entonces, en todo este capítulo 10, el santo va a hablar especialmente de la meditación y de cómo hay que sosegarse si cuando trato de hacer meditación no puedo poner el pensamiento en Dios, no porque me distraigo con otras cosas, sino porque no encuentro arrimo para nada, ¿no? Es un pensamiento que va y que va y que va en Dios, pero que no encuentra sosiego. Lo mejor es aquietarse y quedarse en ocio, ¿no? En mente en blanco, podríamos llegar a decir de algún modo, ¿no? Y esto es importante, porque en definitiva, el principiante a través de la noche se va a convertir en aprovechado y también más adelante en perfecto, y este cambio lo da la contemplación, ¿no? Que es este modo nuevo de hacer oración. Yo ya no por la meditación o por el pensar lo que hablo cuando hago oración vocal, sino justamente, como dice acá en el capítulo 10, en el número 6, que la contemplación no es otra cosa que una infusión secreta, pacífica y amorosa de Dios, ¿no? Que si la dan lugar, inflama al alma en espíritu de amor. Otra vez, ¿no? Contemplación no es otra cosa que una infusión secreta, pacífica y amorosa de Dios. La deificación, el volvernos dioses por participación, es algo muy propio de la doctrina del santo y de la santa, pero aquí hay una cuestión también, cuando hablamos de deificación, ¿no? De dioses por participación, hay que purgar también la idea que tenemos de Dios, porque uno de los inconvenientes más grandes que tenemos cuando hablamos de deificación es quién es Dios para vos, ¿no? ¿Cuál es la imagen que te hiciste o que nos hacemos de Dios? No tenemos que hacer imagen de todo lo que conocemos necesariamente, pero bueno, cuando Dios se te comunica por esta infusión secreta, pacífica y amorosa, si realmente encuentra una imagen que es contraria a la de Él, la va a tener que purgar, ¿no? Y en eso está justamente, purgando para que solamente el alma sea capaz de reconocerlo a Él libre de todo prejuicio, ¿no? De todo preconcepto. Y un poquito más adelante, en el capítulo 12, nos pone los provechos de esta noche. A ver, a veces el santo pareciera que peca de negativo, ¿no? Porque está mucho sobre sobre el dolor, sobre la sequedad, sobre el vacío, sobre el horror, ¿no? Que va a hablar de la noche del espíritu, pero siempre está mostrando cuánto conviene pasar por este camino, ¿no? Pasar por este camino. Y aquí en el capítulo 12 y en el 13 va a hablar justamente de los provechos de la noche oscura. Dice en el número 1, que así como Abraham hizo gran fiesta cuando quitó la leche a su hijo Isaac, se gozan en el cielo de que ya saque Dios a esta alma de pañales, de que la baje de los brazos, de que la haga andar por su pie, de que también quitándola el pecho de la leche, blando y dulce manjar de niños, la haga comer pan con corteza
y comience a gustar el manjar de robustos, ¿no? Entonces, volviendo a la imagen primera, el primer provecho es madurar, ¿no? Crecer. En lo que nosotros habíamos visto, salir de este egocentrismo, de esta cerrazón del bien propio, de esta soberbia, pasar a estar al pendiente de los demás, al servicio de los demás, volver a la orientación primera con la que fuimos creados, ¿no? Y esto es muy importante, esto de la madurez es muy recomendable, ¿no? Y por eso tenemos que volver a acompañarnos espiritualmente, ¿no? Acompañarnos espiritualmente para estimularnos a abandonar la inmadurez espiritual y pasar a ser maduros, dejando que actúe la gracia en nosotros, dejándonos poner por Dios en la noche oscura cuando Él lo decida, ¿no? Y el fruto más importante y primero, que también Santa Teresa lo marca mucho y lo encontramos de un modo muy ayornado, muy próximo a nosotros en Edith Stein, es la cuestión del conocimiento de sí y de su miseria. Ojo, cuando hablamos de esto, del conocimiento de sí y de su miseria, no es el sentido por ahí que a veces se nos da de un Dios que te anda recriminando todas las veces lo malo que haces, sino que es, viéndolo a Él, esta dinámica es clara en Teresa, ¿no? Cuando siente Teresa en su corazón, alma, buscarte haz en mí, y a mí buscarme haz en ti. Entonces, esta dinámica de que cuando uno lo ve a Él, Él nos refleja, y viéndonos en su belleza, encontramos la distorsión de nuestra imagen, ¿no? De la imagen en nosotros. Viendo su justicia, nos encontramos injustos. Pero no es el Dios que dice, bla, 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 porque te portaste mal. Mira cómo te hace tu mamá, ¿no? Algunas mamás, Katy, como hacen algunas mamás, que andan todo el tiempo mostrando los errores, ¿no? Sino justamente por encontrarte con Él, Él te refleja. Y en esto de la noche oscura es fundamental porque encontrás el límite. El límite es impresionante, ¿no? A veces uno dice, hoy llegué a mi límite. No, no, no. Entra a la noche oscura y ahí vas a encontrar tu límite. Ahí sí que vas a encontrar tu límite, ¿no? Entonces, es muy importante esto del conocimiento. Volvamos aquí. Entonces, a ver, metí la pata, ¿o qué? ¿Dónde estamos? No, me equivoqué. Momentito, vuelvo. Aquí. Entonces, esto del conocimiento propio es fundamental, ¿no? Dice el santo, y en el número 2, es el primero y principal provecho que causa esta seca y oscura noche de contemplación, el conocimiento de sí y de su miseria. Cuanto a lo primero, nácele al alma tratar con Dios con más comedimento y más cortesía, que es lo que siempre ha de tener el trato con el Altísimo, lo cual en la prosperidad de su gusto y consuelo no hacía, porque en aquel sabor gustoso que sentía, hacía ser el apetito acerca de Dios algo más atrevido de lo que bastaba y descortés y mal mirado. Esto lo veíamos en la última charla, como cuando tenemos estas experiencias de Dios, sensitivas, digamos así, muchas veces nos hacen creer que estamos a la par, ¿no? Y Dios está por encima. Entonces, la noche oscura lo que te permite es ubicarte, a eso se llama humildad, ubicarte en el lugar que realmente tenés y hablarle a Dios con respeto. Teresa de Jesús dice que ella no llama oración a la que no empieza reconociendo con quién se habla y después quién es el que habla, ¿no? Entonces, por eso la oración es un ejercicio constante de humildad, ¿no? De reconocer de quién es el Altísimo, su sabiduría, su omnipotencia,
Y nosotros, los finitos que somos, los apegados a los sentidos, y para colmo, nuestro cerebro, que muchas veces, por apurado, juzga mal la realidad, ¿no? Entonces, es esta capacidad de conocer más, conocernos más a nosotros mismos y que nos pone en nuestra condición, ¿no? Nos hace crecer en la humildad. Y quería leerles el número 4 de este capítulo, en donde dice: que en esta noche oscura del apetito alumbrará Dios al alma, no solo dándole conocimiento de su bajeza y miseria, como habemos dicho, sino también de la grandeza y excelencia de Dios, ¿no? Entonces, alma, buscarte, haz en mí, y a mí, buscarme, haz en ti. Ese trabalengua teresiano está reflejado aquí, ¿no? En la medida en que yo lo veo a Dios, Dios me refleja, y conociéndome más a mí, también lo conozco a Dios. Esto también está en Agustín, ¿no? Conociéndome, te conozco, ¿no? Te conozco. Porque de más de que apagados los apetitos y gustos y arrimos sensibles, queda limpio y libre el entendimiento para entender la verdad, porque el gusto sensible y apetito, aunque sea de cosas espirituales, ofusca y embaraza el espíritu. Y demás también de aquel aprieto y sequedad del sentido, ilustra y aviva el entendimiento, como dice Isaías, que con la vejación hace entender Dios como en el alma vacía y desembarazada, que es lo que se requiere para su divina influencia, sobrenaturalmente por medio de esta noche oscura y seca de contemplación, la va, como habemos dicho, instruyendo en su divina sabiduría, con lo cual, por los jugos y gustos primeros, no hacía. Entonces, otra vez, bajarnos de sus pechos, hacernos caminar por nuestra fuerza, es en definitiva mejor porque lo conocemos más a Él, ¿no? Porque nuestra capacidad, que estaba ofuscada por los sentidos y por los gustos, ahora está libre y desnuda, sin arrimo de nada, solamente para Él, ¿no? Y esto Fray es Luis, fundamental. Sí, respecto del 3, hay una frase que me parece fundamental. diga. En uno de los artículos sobre San Juan de la Cruz, le puse por título lo que está aquí: levanta al pobre del estiércol. Ajá. El tema del muladar y el tema de la pobreza, que es clave en San Juan de la Cruz. Levanta al pobre del estiércol, Salmo 112. Y en el 4, aglosado, bueno, está: lucirá la luz en las tinieblas de Isaías, y después está: apagados los apetitos y gustos y arrimos sensibles, queda limpio y libre el entendimiento para entender la verdad. Y a mí eso también me hace evocar a Juan 8:2, la verdad os hará libres. Vos sabés, Lalo, una cosa que nos llama poderosamente la atención en el Carmelo es esto. Esa de Jesús dice que los conventos tienen que ser chiquitos, ¿no? Dice ella, tienen que ser de tal forma que cuando venga el Señor en su gloria, si se decae el convento, haga poco ruido. Porque dice, casas que hagan mucho ruido, ¿no? Para monjas tan pobres no tiene gollete para ella, ¿no? Ahora, el santo tiene la oportunidad de comprarle a las monjas el convento, el monasterio actual de Sevilla, de comprarle a las monjas un monasterio, y les compra un palacio, que hasta el día de hoy es un dolor de cabeza para las monjas, porque para mantener eso es horroroso. Imagínate lo que sería en ese tiempo, ¿no? Mirá qué contradicción, ¿no? El santo que ha vivido en casita chiquita, que ha pasado hambre, que ha tenido que entregar a su hermano a la indigencia, ¿no? Y a la muerte porque no tiene que comer, cuando puede compra un palacio. Y la otra, que es una que anda gastando plata en vanidades, como dice ella, ¿no? Cuando es joven, pide casa chiquitita. Y ella que ha vivido en la Encarnación, que es enorme, ¿no? Un monasterio enorme. Entonces, siempre nos llama la atención eso, ¿no? Siempre nos llama la atención eso. Entonces, porque sabes que una de las dificultades más grandes que hay en la vida religiosa
Es el poder decir, esto es pobreza, esto no es pobreza. Y es una dificultad enorme, porque digo, si yo aquí, que estoy en Mar del Plata, ¿no?, me compro un Mercedes-Benz, obvio que no es pobreza. Ahora, si un alemán se compra un Mercedes-Benz, ¿es pobreza o no? ¿Me entendés lo que quiero decir? Muchas veces nos pasa que cuando hablamos de San Juan de la Cruz y la pobreza material, digamos así, tiene como aristas el santo muy interesante, ¿no? Muy interesante, ¿no? Por supuesto que él no vive en la riqueza y no quiere la riqueza, ¿no? Pero tiene estas cosas que a veces te provocan, y porque tiene Tenía una algunas, visión un poco más abierta, ¿no? No digo abierta, no digo abierta, es otra visión, ¿no? me Sí. parece que no es la pobreza carmelita no es una pobreza tan extrema como la pobreza franciscana, por ejemplo. Recuerdo haber visto los hábitos de San Francisco de Asís, todo un remiendo terrible, prácticamente un saco de papas muy remendado. Pero San Juan de la Cruz recuerdo que recomienda atender a los enfermos con algunas delicadezas que serían, digamos, un lujo con respecto a esa pobreza, ¿no? Entonces, supongo yo que aplicando su doctrina, más que con la cantidad de bienes que es pobreza o no es pobreza, debe tener que ver con el apego o el desapego, porque uno bien se puede recontraapegar a algún cacharro, por ejemplo, roto, y tener, a ver, yo me acuerdo de no sé si ustedes recuerdan, los filósofos griegos posteriores a Platón y Aristóteles, los de la época helenística, venían de unas escuelas socráticas menores y competían a ver quién era más pobre. Entonces, Sí. viendo a un filósofo pasar con el manto puesto de tal manera que se le veía el agujero que tenía, otro filósofo le dice, a través del agujero puedo ver tu orgullo. Entonces, Claro. tiene que ver Ahora, con eso, ¿sabe, Katy? la actitud de intención con la que se utilizan los bienes, porque Sí. si no, yo puedo usar una ropa pobre para sentirme superior a los demás que no son tan pobres. Pero así como él le compró un palacio a las monjas, ¿no?, cuando decide ir a Úbeda a curarse, se va a curarse porque ahí no le van a comprar los remedios que necesita, ¿no? Sí, sí. Porque se fue a la casa más pobre. Y porque el superior lo va a maltratar por rencoroso. No, me imagino que no, bueno, capaz que él intuiría, ¿no? Pero más que nada él lo que dice y le dice, y lo tenemos en los procesos, es que va ahí porque no lo conocen en Úbeda, la gente no lo conoce, y porque es muy pobre y no le van a poder dar los remedios que necesita. Entonces, ahí hace una opción de pobreza que por supuesto no la aplicaría para nada a otro religioso, ¿no? Él, aplicando la pobreza, es mucho más manga larga que la pobreza propia. ¿Entienden lo que quiero decir? Por eso, sí, es cierto, yo creo que habla también de la cuestión de la pobreza del alma humana en general, de la pobreza material, pero es muy interesante, ¿no? Mirarlo al santo es muy interesante en esto, ¿no? Es muy interesante porque a veces es como contradictorio, incluso la santa también a veces parece contradictoria, porque la santa, las cartas que ella escribe, la escribe con la peor tinta, que la hace ella misma, ¿no?, pero con el mejor papel que existe en ese momento. Entonces, vamos a decir, ¿para qué arruinas un papel tan caro con una tinta tan barata? ¿No? Pero bueno, son esas cosas que le exceden. Uno no termina de entrar, de ponerse en las zapatillas de ellos, ¿no? Así que... Claro, justamente hay que ver esa recta intención que ha quedado guardada en la conciencia, o sea, Exactamente. desde afuera, solo por la apariencia, ¿no? Exactamente. Pero cuando yo hacía el tema de alusión a la pobreza, no lo hacía en sentido sociológico ni económico, sino en sentido profundo de desnudez, sí. vaciamiento, que son los Sí, términos. sí. Sin Y duda, eso sin duda. no es No. sociológico
ni económico, ni No, material. no. Yo voy a la cuestión esta de los materiales porque, bueno, ya te cuento, ¿no? Que es uno de los problemas más graves en la vida religiosa. Sí, 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 sí. Y por eso, cuando a nosotros nos hablan de pobreza, siempre tenemos esta cuestión de saber por dónde se tiene que rumbear, ¿no? ¿Algún comentario, alguna cosa más? ¿Seguimos? Sí, seguimos. Muy bien. Vamos a seguir. Entonces, este Dios que se va mostrando, sí. Este Dios que se va mostrando y que nos va mostrando quiénes somos, ¿no? Y aquí dice en el número 5, de manera que ya tenemos que de esta noche seca sale conocimiento de sí primeramente, de donde como de su fundamento sale es otro conocimiento de Dios. Que por eso, Agustín, conózcame yo, Señor, a mí y conocerte a ti. Porque como dicen los filósofos, un extremo se conoce bien por otro. En el capítulo 13 sigue con los provechos de entrar, dejarse poner por Dios en la noche oscura, ¿no? Dice, porque como Dios en esta seca y oscura noche en que pone el alma, tiene refrenada la concupiscencia y enfrenado el apetito de manera que no se puede cebar de ningún gusto ni sabor sensible de cosas de arriba ni de abajo, y esto lo va continuando de tal manera que queda impuesta el alma reformada y empresada según la concupiscencia y el apetito, pierde la fuerza de las pasiones y concupiscencia y se hace estéril, no usándose el gusto, bien así como no acostumbrando a sacar leche de la ubre, se sacan los cursos de la leche. Y enjugados así los apetitos del alma, síguense de los dichos por medio de esta sobriedad espiritual, amidables provechos en ella, porque apagando los apetitos y concupiscencia, vive el alma en paz y tranquilidad espiritual, porque donde no reina apetito y concupiscencia, no hay perturbación, sino paz y consuelo de Dios. Esto me recuerda a Carlos de Foucault, ¿no? Cuando Carlos de Foucault empieza a hacer esa oración, Señor, Dios mío, existís, manifestate, ¿no? Mostráteme. Antes ha visto que su pasión, su falta de castidad, digamos así, quedó frustrada. El Señor lo obliga a vivir en castidad, ¿no? Y lo dice varias veces él, ¿no? Lo refiere. Como, no sé muy bien cómo habrá sido la circunstancia, pero él refiere que Dios le impone la castidad y seguramente es porque le quita estos gustos, ¿no? El gusto del apetito, la concupiscencia, y eso es lo que le permite a él esta oración, ¿no? Apagada la concupiscencia por esta noche del sentido, ahora puede entonces estar más abierto al Señor. Sale otro provecho, número 4, y es que trae ordinaria memoria de Dios con temor y recelo de volver atrás. Otra vez lo de la memoria, ¿no? Acuérdense, esto se ve claro en Santa Teresa de Jesús, séptima morada, vamos hacia el matrimonio espiritual, y es claro en la quinta, sexta y séptima morada cómo Dios va estando presente al alma más tiempo. En la quinta morada, poco tiempo. Sexta morada, un poco más de tiempo. Séptima morada, la unión con el alma es constante, ¿no? Y se siente la presencia de Dios constantemente. Aquí no hay sentimiento de presencia, sino memoria, pero se está ejercitando el alma para que pueda llegar a eso, ¿no? Y dice número 5. Hay un micrófono prendido, creo que es el de la computadora del profesor Lalo. Sí, Profesor Lalo.
tengo rota la computadora, se me roto en medio de la clase y no sé cómo apagarlo porque tengo... Bueno, no importa, aguantamos el rebote. Mortifíquense un poco. Aceptemos la noche oscura. Tenés dos móviles, dos sesiones abiertas, ¿verdad? Sí, pero tengo la del teléfono para poder ver lo que está pasando y la computadora que tengo la pantalla en negro. Ah. Y me arriesgo a apagar la computadora capaz que corte la sesión. Ah, sí, claro. Sí, no, mejor no apague. Mejor no apague. Bien. Lo que no entiendo entonces es si tenés, como se ve en la pantalla, un micrófono desactivado, que sería el de la computadora, creo, y otro prendido, que es el del celular, o al revés, ¿por qué hay acople? Es que yo creo que los trato de apagar los dos y está barrado. Los dos micrófonos están barrados, pero aparentemente produce una resonancia porque no lo puedo apagar. Si yo lo conecto, ahí empieza la vibración. Que no aparece apagado. Bueno, ahí lo he apagado. Si yo lo conecto, fíjate lo que pasa. Claro. Está apagado y yo trato de apagar el otro, el de la computadora, y no puedo. Tranquilo, Lalo, lo hacemos por amor a Dios. Tranquilo. Oh, bueno, gracias, disculpen. Bueno, vamos rapidito porque yo quiero pasar al próximo que es más sustancioso. Terminando este capítulo 13, en el número 12 dice: estas sequedades hacen, pues, al alma andar con pureza en el amor de Dios, pues ya no se mueve a obrar por el gusto y sabor de la obra, como por ventura lo hacía cuando gustaba, sino solo por dar gusto a Dios. Y acá vuelvo otra vez al inconveniente. Hermanos, es lo que esperamos cuando hablamos de unión con Dios, ¿no? Que, bueno, aceptamos el camino de San Juan de la Cruz. Vamos a caminar rápidamente a través de la subida y aceptamos que el Señor nos ponga en noche oscura. ¿Para qué? ¿Para qué? Para ser poderosos, a juzgar a los demás, vivir eternamente en el gozo y la dicha de estar con un daiquiri a la orilla del océano de la eternidad. ¿Para qué? ¿Cuál es el sentido? A mí me parece que todavía no sabemos quién es Dios. Tenemos una imagen de Dios. Por ejemplo, hoy, hablando de San Martín de Tours, dice en el oficio divino, la lectura que hace de referencia a él, que él sabe que se está por morir, pero le piden que vaya como obispo a solucionar un problema en un lugar de su diócesis, ¿no? Y a pesar de que se está muriendo, decide irse porque por el servicio, por la caridad, ¿no? Entonces eso me recordó, y especialmente por eso se los digo, cuando Jesucristo dice en el Evangelio: no he venido a ser servido, sino a servir. Él se encarna y se pone una careta, es la del servicio. No he venido a ser servido, sino a servir. O en eso, en el servicio que hace el Verbo, está mostrando la divinidad, la sustancia. ¿Cuál es la sustancia de la divinidad? ¿Servirse o servir? Santa Teresa en las moradas séptimas dice: ¿saben lo que es ser espirituales? A los que estamos marcados por el hierro de la cruz, dejarse vender como esclavos por la salvación de los hombres. Eso es servicio también. Entonces, cuando nosotros nos queremos unir a Dios, ¿a qué nos queremos unir? ¿No? ¿Cuál es el sentido profundo? Y cuando estamos en noche oscura, ¿no? Nos pone Dios en un servicio
en el cual no tenemos ningún gusto. ¿Acaso eso no es unión con la divinidad? ¿Eso no es ser dioses por participación? ¿Entienden lo que quiero decir? Porque si yo me pongo en la noche oscura para poder gozar de la eternidad, no es el camino. Ahí eso tiene que purgarse, ¿ven? ¿Por qué necesitamos purgarnos? Porque estamos inmaduros, ¿no? Si hoy viene un chico o una chica a decirme que quiere entrar al Carmelo porque tiene miedo de la condenación eterna, como pasó con Teresa, yo lo tengo que corregir, porque por ese camino no va. La iglesia sigue todavía evangelizando y diciéndole a la gente que no hay que romper los mandamientos porque te vas al infierno, y quiere meter miedo, como cuando éramos chiquitos, que mi mamá me decía, mirá que si no haces esto te voy a pegar. No sirve, porque no motiva mi libertad para amar, ¿no? Cuando decimos que Dios es amor, ¿qué es lo que decimos, no? ¿Qué es lo que decimos? ¿Las 50 sombras de Grey? ¿Romeo y Julieta? ¿Qué es lo que decimos, no? ¿Qué es lo que decimos? Es muy interesante, y tenemos que hacernos de espaldas con espaldas, porque a través de la lectura y la meditación de los evangelios es que nosotros podemos llegar a alcanzar, a conocer, ¿no? La esencia, la sustancia de la divinidad. Y por eso y me parece tan maravilloso, este obispo que sabe que se va a morir, decide gastarse y se queda hasta último momento, si es lo que va a hacer para toda la eternidad. Es más, ya está viviendo la eternidad. Porque si Dios es servicio y Dios es amor y Él se mueve en el amor, dice el mismo Señor, el que cree en mí no morirá jamás. Es cierto. Si vos lo ves desde acá, no morís, ¿no? Por eso, entrar esta noche no es una cuestión de espiritualismo, ¿no? O una espiritualidad más, sino que es entrar en la vida trinitaria, ¿no? Es volverse dioses por participación, pero no abandonar a los demás imponiéndole nuestro propio pensamiento, nuestra voluntad, como hacen los autoritarios, ¿no? Porque cuando uno sabe la etimología de autoridad, se da cuenta que, en definitiva, autoritarismo no es familia de palabras de autoridad, porque son dos cosas distintas, ¿no? La autoridad es la que hace sacar lo bueno del otro, y el autoritarismo es una imposición, ¿no? Una imposición de la voluntad propia, ¿no? A la expresión. Aunque suenan parecidos, no tienen nada que ver. Por eso es importante esto, ¿no? Preguntarse, ¿a cuál Dios voy? ¿No? Me meto en la refriega confiando en mi Dios, dice la Sagrada Escritura, ¿no? Confiando en ti, me meto en la refriega. Ese ti, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿A dónde nos vamos a meter? ¿Para qué? ¿Para quién? En definitiva, ¿no? Y esto me parece muy importante. Por eso se hace necesaria la segunda noche, la del Espíritu. Volvamos otra vez a la parte sensible, ¿no? En donde en el capítulo 14 de este primer libro nos va a dar unas tentaciones bastante comunes que se dan en estos que están purgando, ¿no? Y dice en el número 1, suele ir acompañada con esta noche con graves trabajos y tentaciones sensitivas que duran mucho tiempo, aunque en uno más que en otros, porque a algunos se les da el ángel de Satanás, que es el espíritu de fornicación, para que les azote los sentidos con abominables y fuertes tentaciones, y les atribule el espíritu con feas advertencias y representaciones más visibles en la imaginación, que a veces es mayor pena que el morir, ¿no? Esta es una, ¿no? En espíritu de fornicación, ¿eh? Miren que no dice que lo tientan imágenes, ¿no? Espíritu de fornicación, ¿no? Espíritu de fornicación, constante. O sea, es como diríamos nosotros, un adicto al sexo. Todo lo refiere a eso, ¿no? Un espíritu de fornicación. Ahora, imagínense un alma que ha salido
del arrimo, de la concupiscencia, puesta ahora en esta situación, inflamada en amor, porque la noche oscura inflama, en una noche oscura, con ansias y en amores inflamada, ¿no? Inflamada en amor, porque va inflamando, ahora puesta en esta circunstancia, ¿no? Y justamente esto, ¿por qué es? Porque se necesita que el alma esté vacía absolutamente. Ustedes se acuerdan que se decía, ¿no?, la diferencia en la doctrina católica entre atrición y contrición, ¿no? La contrición es el dolor por el pecado, pero la aberración por el mal, ¿no? Entonces, aquí lo que se procura es que el alma sienta esa aberración por el gozo sexual, digamos así, genital, incluso en algún sentido, especialmente en el varón, genital, en lo más profundo, en lo más profundo, ¿eh? Para que sienta aberración y pida perdón por ese desorden que ha hecho el pecado en nosotros. Y eso es humildad, ¿no? Eso es humildad. El otro espíritu también que suelen tener los que están en esta noche oscura es el de la blasfemia, ¿no? Hay blasfemias interiores, ¿no? Y viven con estos espíritus de blasfemia. Esto es muy terrible, ¿no? Esto sí lo he podido gustar en algunas almas. A veces es difícil de ver si no es un pensamiento obsesivo, pero se da, ¿no? Y uno lo ve. Más que nada porque son almas que no están en pecado mortal, que tratan de huir de los pecados veniales, que hacen oración, pero se da este espíritu de blasfemia que va y que viene constantemente, ¿no? Yo le suelo preguntar, ¿sos de lavarte mucho las manos, por ejemplo, ¿no? Para saber si hay algún vestigio, si me puede dar algún vestigio. Trato de ver cómo responde, cómo evalúa la realidad, para si hay una cuestión de obsesión o si hay una cuestión de esquizofrenia. Bueno, trato de buscar algún síntoma que me ayude a ver si es un problema psiquiátrico, digamos así, y no espiritual. Bueno, pero esto es real, ¿no? Y otro problema es el espíritu que a veces da en esta etapa, ¿no? El espíritu de los escrúpulos, ¿no? O sea, muy terribles, ¿no? Muy terribles. Esto es muy, muy purgante para el alma, ¿no? Muy purgante para el alma. Me gustaría empezar por el libro segundo, así que si tienen alguna pregunta, algún comentario. Padre, Dígame. anoche estaba viendo la iconografía de San Juan de la Cruz y me di con el Monte de Perfección y los tres caminos. Usted recién apelaba a la pregunta esta de quién es el Dios al que vamos, y según lo que pude leer de los tres caminos, la senda estrecha insiste en este no saber, ¿no? Para venir a lo que no sabes, has de ir por donde no sabes. Y me hacía esa pregunta de decir, si todo es negación, ¿cuál es la parte positiva de Dios? O sea, ¿quién es ese Dios que me va a recibir? Si al parecer siempre es una negación, ¿cuál es esa parte positiva, no? Y lo entendía más respecto también a lo que usted decía, si vamos a Dios por esos deleites espirituales, son los dos caminos, ¿no? El del espíritu imperfecto y el camino del espíritu errado, que no llegan finalmente a la cima porque no van por la senda estrecha del deshacimiento. Muy bien. No sé si estoy en lo correcto, pero me ha gustado mucho y por eso lo quería compartir. Yo lo que por ahí te recordaría es que el Dios al cual vamos, ¿no? No es una idea, sino una expresión clara de Él, que es cuando está encaramado en la cruz. Entonces, si bien es cierto, nada, 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 y en la cima del monte nada, lo que te mueve
es el haber visto cuánto sufrió por vos, ¿no? Por eso siempre en la oración, tanto el santo como la santa y todos los místicos cristianos te van a pedir que medites en la pasión, que seas capaz de valorar a este que subió a la cruz, ¿no? Yo siempre digo, a veces no lo tenemos en cuenta, hubiera sido más sencillo, lo entendería más nuestro pensamiento, que María Santísima como mujer y madre se hubiese dejado crucificar. Aquí un varón joven de 33 años y fuerte, ¿no?, egoísta, como somos los varones, se dejara crucificar por toda la humanidad, ¿no? Entonces, un varón joven crucificado, ¿no? Es muy difícil eso, es muy difícil de ver, ¿no? Ya te digo, un varón le regalás una motocicleta y lo más seguro es que se dé un tortazo, porque como es omnipotente, egocéntrico, va a andar con la motocicleta a 300 kilómetros por hora pensando que no le va a pasar nada, ¿no? Ustedes las mujeres en eso son más prudentes. Por eso es raro que haya alguien, un varón joven, que se deja crucificar por mí. ¿Entendés lo que quiero decir? Entonces, no es que la idea, sino que es el amor a él que murió por mí. En esto dice Juan, ¿no? En esto hemos conocido el amor en que Dios nos amó primero. Entonces, aquí vamos movidos por el amor, y el amor es el que nos permite purificar nuestro modo de pensar en Dios. ¿Va bien? ¿Entendés lo que quiero decir o no? Sí, padre, me sirve mucho porque casualmente lo estábamos conversando con mi esposo y le digo, me dice, él me preguntaba de qué se trataba todo esto. Y yo, tratando de hacerle como una sinapsis cortita, le digo, es sobre la noche de San Juan de la Cruz. Y bueno, primero hay una noche oscura, tratando de enumerar las noches que vimos de la subida al monte. Y le digo, hay una noche oscura, después hay una noche amable. Y me quedo ahí, y yo quisiera decirle, no, y después sale el sol, y ya está. Y después digo, no. Y después me dice, y queda de la noche, porque siempre dice, pero es de noche. Entonces parece una teología muy dura, muy áspera. No, hay séptima morada, hay llama. Eso iba a decir, que tiene que esperar a que llegue la llama, pero... Hay llama. El final del cántico también. Pero hay llama. Quería comentar con respecto a esto de que, bueno, la insistencia en donde no sabes, ¿no? Hay que ir por donde no sabes, y que podría parecer que no tenemos ningún tipo de noticia de quién es este Dios. No dice exactamente eso, sino que dice que la noche es por fe. Entonces Dios es como te dice la fe que es, misericordioso, amoroso y todo eso que dice. El problema es que con el entendimiento no lo vemos, entonces por eso es noche. No es porque no sepamos nada de ese quién es y sea todo negativo, sino que no es transparente para el entendimiento. Pero por eso también desde la imagen de él. Sí, porque primero y todos los otros atributos divinos positivos que la fe te pone. Claro, además se entiende que lo que se busca también tiene que ver con diríamos al modo platónico, el conocimiento termina siendo esa reminiscencia, porque al fin y al cabo es volver a gustar lo que hemos gustado en el inicio, ¿no? O sea, nuestra naturaleza real, que es la imagen de Dios en nosotros, porque si no tuviéramos memoria y no recuerdo de esa imagen, no sabríamos a dónde vamos. Ojo, que no del todo, porque esta mística se basa en los evangelios, ¿no? No se basa en un trabajo intelectual, ¿no? Digamos así, o en una interiorización profunda, sino en el dato revelado. ¿Entendés lo que quiero decir? Entonces, la fe que te dice Katy es la que recibimos cuando se nos predicó el evangelio. ¿Entendés? Es interesante, se sabe que los primeros escritos cristianos son de la pasión.
porque lo que querían era tener un testimonio de cómo había muerto y cómo había resucitado. Después, fíjate que el Evangelio de Marcos, según lo que tenemos ahora, es el primero que se escribe, y después de Marcos, en Mateo y en Lucas, están lo que se llaman los evangelios de la infancia, porque después que conocieron bien a Jesús, se preguntaron, ¿y qué pasó? ¿Y dónde vino? ¿Y cómo fue? Y entonces Mateo da una mirada, Lucas da otra mirada, y después Juan se atreve a hacer teología cuando ya ha pasado casi 60 años de los acontecimientos y tenemos el Evangelio de Juan. Pero todo se basa en lo que nosotros llamamos el querigma. Jesucristo murió por mí y ha resucitado. Pero eso no es una interiorización o una espiritualización o un producto de un pensamiento. ¿Me entendés lo que quiero decir? Si bien es cierto, San Pablo y el mismo Antiguo Testamento lo dice, que uno viendo la naturaleza puede llegar a Dios al amor que Dios nos tiene, a la medida, entre comillas, no, sino justamente a través del hecho de que Él se entregó por mí. Por eso, para poder crecer en amor de Dios, hay que mirarlo crucificado. Siempre. Ponga los ojos en el crucificado. Entonces, ¿no habría una mística para los hermanos mayores judíos? Sí, claro que hay una mística. Claro que hay una mística, porque ellos tienen un camino y pueden tocar al absoluto. Claro que sí. Como de hecho hay una mística budista y hay una mística sufí, una mística musulmana. Claro que sí. Porque cuando el hombre entra por el camino del amor en cualquier religión, llega al absoluto, pero tiene que ir por el camino del amor. ¿Me entendés? Ahora, no hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Primera Juan 4, capítulo 4, versículo 8 y 16. Dios es amor. Eso es revelación. ¿Me entendés? Y esa revelación, ¿por qué la tiene Juan? Por la cruz. Tanto amó Dios al mundo, Juan, que entregó a su hijo, a su único hijo, por amor al mundo, ¿no? Entonces, ves, te das cuenta que es el dato revelado. Es el dato revelado. Ahora, otras místicas se encuentran con el absoluto, cierto. Por eso leen a San Juan de la Cruz, porque sienten los místicos, los espirituales de otras religiones, se sienten identificados con la experiencia. Nosotros leemos Rumi, ¿no? Rumi, nunca me acuerdo, Rumi se llama, el del sufí, o lees a los budistas, y realmente te sentís identificado en el deseo, en el anhelo de oración, de encuentro con Él, ¿no? De poder abrazar a los hermanos como Dios los ama, ¿no? Yo siempre le digo, ¿para qué hiciste un mosquito? Pero bueno, mirá qué gloria poder entender por qué Dios ama al bendito mosquito, ¿no? A mí me parecería eso ya tocar el cielo. Bueno, terminando, paso al siguiente libro. A mí me gustaría que tuviéramos esta imagen para ver el otro libro, porque es un poquito complicado. Más que nada, por lo menos yo no tengo esa experiencia. Entonces, yo me voy a ir del segundo libro al capítulo 10. Me voy al capítulo 10, en el número 1 dice: de donde, para mayor claridad de lo dicho y de lo que se ha de decir, conviene aquí notar que esta purgativa y amorosa noticia o luz divina que aquí decimos, de la misma manera sea en el alma, purgándola y disponiéndola para unirla consigo perfectamente, que sea el fuego en el madero para transformarle en sí. Porque el fuego material, en aplicándose al madero, lo primero que hace es comenzarle a secar, echándole la humedad fuera y haciéndole llorar el agua que en sí tiene. Luego se va poniendo negro, oscuro y feo, y aún de mal olor, y yéndole secando, poco a poco le va sacando a luz y echando afuera
todos los accidentes feos y oscuros que tienen contrarios a fuego. Y finalmente, comenzándole a inflamar por de fuera y calentarle, viene a transformarle en sí y ponerle tan hermoso como el mismo fuego, en el cual término ya de parte del madero ninguna pasión hay ni acción propia, salvo la gravedad y cantidad más espesa que la del fuego, porque las propiedades del fuego y acciones tiene en sí, porque está seco y seca, está caliente y calienta, está claro y esclarece, está ligero mucho más que antes, obrando el fuego en él estas propiedades y afectos. Maravilloso, maravilloso, ¿no? Esta noche oscura es igual que el maderito verde que se va convirtiendo en fuego. Se pone negro, larga espuma, hace ruido, incluso tiene mal olor, pero se va convirtiendo, ¿no? La noche oscura es transformación, deificación, ¿no? Es maravilloso esto, maravilloso, maravilloso. Claro, Pero yo claro, creo que el principal problema es que desde el lado de la experiencia subjetiva de ese madero, al comienzo cree que es un daño lo que le está ocurriendo, que es un perjuicio, que está todo peor, de que está muerta su vida de leño verde y que va todo para peor. Entonces, es que de hecho deja de ser leño verde para transformarse en fuego. Pero sí, es más sí. conveniente que sea fuego a que sea leño verde, ¿no? Entonces, esa es la cuestión, ¿no? Por eso es importante ver en qué te estás transformando para animarte, ¿no? Entonces, Bueno, y yo lo que le preguntaba el otro día con respecto a lo intermitente de la noche es porque por Teresa recuerdo vagamente algún pasaje que he leído hace mucho, de que a veces lo deja ver al alma la mejoría, digamos, y la vuelve a meter en la oscuridad. Pero bueno, ya lo voy a buscar el pasaje, ¿no? Que le yo da a creo que veces el descanso y... esto es antes de la séptima. Uh-huh. En la Sí, séptima sí. morada, en el matrimonio espiritual, eso ya no se da, porque Claro, eso no. ha hecho el matrimonio Sí. más perfecto aquí, ¿no? Eso, a veces está uno en la cuarta morada y te baja a la primera, o permite a la segunda, a la primera no, a la segunda, o estás en la sexta y bajas a la cuarta, pero aquí cuando hay una unión, ya esto, volver, porque si no es lo de Moisés, ¿no? O sea, Moisés estaba tan unido a Dios que cuando golpeó por segunda vez la piedra, ahí desconfió de Dios. Y ahí se obró la ruptura, digamos, ¿no? Y por eso no le permitió entrar a la Tierra Santa, porque desconfió, ¿no? Y ahí hubo un castigo, ¿no? Un castigo terrible, porque la Sagrada Escritura dice que hablaba a Dios con Moisés como con amigo cara a cara, y después le dijo, vos no entrás a la Tierra Santa, ¿no? Porque tocó por segunda vez. Y el eclesiástico dice que, claro, los judíos lo jorobaban, lo molestaban, que al final se cansó y ¡pum! Tocó por segunda vez, y ahí le cayó el otro, desconfiado le dijo, hubiera sido paciente, ¿no? Hubiera sido paciente. Bien, entonces, teniendo esto en cuenta, me animo al segundo libro para ya terminar el próximo viernes. Echa esperanza, Fray, porque estamos entre la metamorfosis, no sabemos si somos el gusanito de Santa Teresa o la metamorfosis de Kafka. Es que en definitiva es eso, mi hermana, es lo mismo. Es lo mismo, es lo mismo. Bueno, profe Lalo, ¿algún comentario, alguna cosa? La cosa que me ha quedado del comienzo que hablabas hoy es el tema de vaciarse de las imágenes, representaciones de Dios. Y Meister Eckhart también influyó mucho en la mística carmelitana, decía, Dios, libérame de Dios. Porque Claro. las imágenes de Dios, las representaciones de Dios, y otra lo divino mismo.
Entonces, tenemos en este camino de purgación, de purificación, tenemos que vaciarnos de todo lo que no es Dios, incluso cuando llega el nombre de Dios. ¿Viste San Anselmo? San Anselmo, ¿no? El que escribió el Proslogion, es San Anselmo. Sí. San Anselmo, más me introducía en Dios, más me centraba en mí mismo, ¿no? Entonces, porque bueno, por un lado te vas conociendo, pero por otro lado vas cayendo en que vos tenés tu propio centro, ¿no? Y te vas. Entonces, esta es una gran verdad, ¿no? Entonces, es muy importante dejarse purificar. Y yo creo que esto es, ¿no? Porque claro, vos fíjate, en la segunda noche en que vamos a entrar, el alma no puede hacer nada. Nosotros que vivimos acostumbrados a hacer cosas, ¿no? Terminando el libro del primer libro de la noche te dice, es mejor estar ocioso. Claro, acostúmbrate ahora, sacate de encima el peso de no hacer nada, ¿no? Deja que requiebra el alma, ¿no? Le cuesta meterse en la gratuidad de Dios, ¿no? En la gratuidad. Pero bueno, entonces con esta imagen de que aquel que está siendo purificado ya se está convirtiendo en Dios por participación, no para gobernar a los demás con poderes mentales o absolutos, ¿no? Sino para servicio, ¿no? Para amar a los demás como Dios los ama, ¿no? Para amar a los demás como Dios los... Incluso a los ángeles caídos, ¿no? Incluso a los ángeles caídos. Bueno, el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Muchas gracias. Un poco más de ánimo que ya Gracias. terminamos. Hasta luego. Adiós. ¿Y ahora cómo hago yo? Porque se me ha hecho negro todo.